Vamos a hablar de una temática muy interesante y muy curiosa, que es el trabajo. Y en este caso la han titulado Trabajos de Futuro, con lo cual vamos a dar un paso adelante y pensar las nuevas formaciones del trabajo que se vienen, de la mano de Diego Serra y Marcelo Staino. Así que con ustedes, muchas gracias por venir. Les dejo el micrófono. ¿Qué tal? Muchas Muy gracias. bien, con ustedes los intérpretes. Bueno, ¿por qué pusimos trabajos de futuro y no del futuro? Porque estábamos pensando con Diego que no tenemos certeza que estos sean los trabajos del futuro, pero sí tenemos que pensar qué sería en los trabajos de futuro. Pasamos a la que sigue. Bien. Cuando empecé a indagar, ¿qué hace uno antes de conocer a una persona, de dar una charla, de preparar una clase? Googlea, busca en Google todo. Si vos te vas a encontrar con una persona, ¿qué haces? Lo chusmeás en Google y te das cuenta. Yo empecé a chusmear en Google estos trabajos del futuro. Y después de leer mucho, me di cuenta que decían ciertas cosas como, por ejemplo, experto en blockchain. Esto que está vinculado a las criptomonedas, o hablaban de un especialista en inteligencia artificial, de la domótica, de las casas, digamos, que se iban a manejar desde la voz, ¿viste? Prenda la luz, apague la luz, ¿no? Que no te agarre después del dentista porque no te va a entender lo que decís. Desarrollo de software, siempre está permanente el desarrollo de software. El creador de contenidos, el profesor de online. Nosotros somos dos profesores de online. Venimos con 2 años de experiencia de dar clases en online todos los días a un montón de letritas ahí en la pantalla. ¿No es cierto que vos decís, este estará durmiendo? Y yo acá dando clase, 8 de la mañana. A veces Bien. tenés suerte y tenés un avatar. A veces puede ser un avatar. Bien, esto es ingeniero de cloud. ¿Qué es cloud? Es la nube, donde guardamos todo. ¿Qué es la nube? Es la memoria de otro. Entonces dice, ¿dónde qué es la nube? No, alguno compró más memoria que te la está alquilando. ¿No es cierto? El Big Data, la ciberseguridad, esto de la energía renovable, que tantos hablamos, ¿no es cierto? Y esto del UX Design, la experiencia del usuario. O sea, ¿qué es? Es probar las cosas para que a los usuarios les gusten y las sigan usando. Estas experiencias son las que se dicen. Pero a mí, digamos, cuando dijeron que teníamos todas las preguntas, nos cambiaron todas las respuestas, como decía Benedetti. O sea, ¿y qué pasó? ¿Estos van a ser los trabajos del futuro? No lo sabemos. Es incierto. Como dijo una vez alguien, todavía el trabajo en el que van a trabajar no existe. Yo a veces le digo a mis alumnos, vamos a hacer un ejercicio. Piensen en qué les gustaría trabajar cuando terminen de ser ingenieros o licenciados en administración o economistas. Y digo, piensen. ¿Ya pensaron? Sí, de eso no van a trabajar. Les puedo asegurar que de eso no van a trabajar. ¿Por qué? Pero tienen que vivir en el futuro, porque como dijo el genio Woody Allen, me interesa el futuro porque es donde voy a vivir. Woody Allen tiene una frase mejor, ¿no? Que dice, acordate que tu hijo va a elegir el geriátrico en el que vas a vivir. Pero bueno, pero me gustó esta, digamos, en este caso, esta charla del futuro es una charla muy buena. Lo que sí sabemos, y estamos totalmente seguros, es cuáles son las características que le vamos a pedir a los trabajadores en un futuro. Les vamos a pedir que sean trabajadores pragmáticos. Les vamos a pedir que sean honestos. Hoy no se soporta más la deshonestidad. No se soporta más cosas como lo no ético. No se soporta más cosas como la fake news. ¿Qué es esto de la fake news? Es porque de pronto lo que nos suele pasar es que vale más lo que se dice que se hace que lo que realmente se hace. Entonces vale más la palabra que el hecho. Entonces se va a valorar la honestidad. Chicos, realmente esto va a pasar. Se va a valorar la honestidad. Se va a valorar eso que puse ahí, la ética, en ese juego que hice de palabras, de las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, y la ética.
Se va a valorar el que sepamos vivir en una igualdad de género, en el que cobremos lo mismo por el mismo trabajo. Se va a valorar realmente el aprendizaje permanente, esa educación ágil. Si hay algo que de lo que estamos seguros es que tenemos que seguir aprendiendo toda la vida. Las carreras no van a ser tan largas como son ahora. Diego estudió ingeniería 5 años, yo estudié ingeniería 6 años. Es decir, son carreras larguísimas. Hicimos nuestros doctorados cada uno en 5 o 6 años. No, eso no se soporta más. Tiene que ser más rápido, tiene que ser más ágil, tienen que dar respuesta a lo que realmente hace falta en ese momento. Pero no tienen que dar respuesta a las empresas, tienen que dar respuesta a las personas, porque tienen que dar respuesta a mi capacidad de poder seguir estudiando y poder seguir trabajando. A mí me encanta esto de Darwin. Hay un libro de sistemas operativos, yo que doy esa materia, digamos que están los dinosaurios. Y Darwin, ¿qué decía? Que no sobrevive el mejor, sino el que mejor se adapta. Y nosotros vamos a decirles a ustedes que quién va a seguir trabajando, quién va a tener trabajo, el que tenga esta capacidad de darse cuenta, digamos, y de adaptarse rápidamente a la nueva situación. Es lo que decía el maestro Pichon Rivière, una adaptación activa a la realidad. Tenemos que entender, tenemos que ser un poco profetas, tenemos que abrir el paraguas antes de que llueva y ver el sol antes de que salga. Tenemos que tener esa capacidad, digamos, de darnos cuenta por dónde viene la mano. O sea, eso es, tenemos que tener esa capacidad de mutar, de migrar, de ver más adelante. Fíjense que no hablé de ninguna competencia técnica, ¿eh? No hablé de que tenés que saber programación, que tenés que saber... No. Hablé de competencias personales, hablé de las personas. Pásamela que sí. Es decir, y estas skills, como dicen, voy a poner algunas palabrotas en inglés porque es un código internacional en el que en el mundo laboral hoy se usan mucho. Estas competencias, estas capacidades, estas habilidades que se requieren hoy en día van a ser fuertemente, y ahora sí voy a ir a algunas un poquito más duras, hay que ser diseñadores. Hay que diseñar ¿qué cosa? Soluciones. Miren, acá está el stand de Da Vinci, que recién cuando fui al baño pasé por delante de él, maravilloso. Y casualmente, mirá, hay que ser arquitectos. ¿Como quién? Como Da Vinci. Hay que ser como Leibniz. Hay que ser lo que ellos llaman los polímatas. Que vos de pronto, es decir, juntás un conjunto de competencias muy extrañas. Tenemos que tener una gran capacidad de comunicación. Tenemos que intercambiar información con la gente. Tenemos que ser un poco docentes todo el tiempo, contar lo que hacemos. Otra de las características es, tenemos que resolver nuevos problemas. Mire, hubo un ministro de Trabajo, Rich, que habló de los analistas simbólicos. Son los que trabajan con conceptos. Si vos sos un contador y trabajás con el debe y el haber, son dos conceptos. Si vos decís, hace frío porque hay 10 grados o hace calor porque hay 30, es un acuerdo entre todos. Porque están viviendo en Celsius y no en Fahrenheit. Trabajamos con conceptos, trabajamos con ideas. Nuestros trabajadores de hoy son trabajadores de mente de obra, no son trabajadores de mano de obra. Y este es el futuro en el que tenemos que comenzar a trabajar. Tenemos que hablar de los analistas funcionales. Cuando te dicen, no, el ser programador es el futuro. Yo creo que nos falta mucho, y ya Google está muy cerca, de desarrollar un programa que haga programas. Pero alguien tiene que decirle a ese programa que haga programas cómo tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué se requiere? Sentido común, lógica, aprender, ser un polímata, entender otras cosas. Entender del arte, entender de la ciencia, entender de las matemáticas, entender de la filosofía. Eso, digamos, esa formación universal que tenían nuestros primeros maestros, eso es lo que hoy se requiere. Hemos vuelto a los orígenes, ¿no? ¿Viste cuando dicen en las congregaciones religiosas? Dice,
¿qué habrá pensado San Francisco que quería ser pobre y nosotros estamos llenos de edificios? Bueno, hay que volver al origen, hay que volver a pensar como el carisma original, como los primeros maestros. Estamos trabajando en una economía distinta, estamos trabajando en una economía circular. Hay algunos que dicen trabajamos en una economía del engaño. O sea, estamos trabajando en una economía diferente. Estamos trabajando en un pro común colaborativo. Nuestra economía de corte medieval hoy no existe en un mundo con este avance que tenemos. Entonces hay que estudiar ese tipo de características. Y tenemos que entender que la forma de trabajo no es 8 horas trabajo, 8 horas duermo, 8 horas descanso. No. Hoy cómo se trabaja, eso era una forma de trabajo discreta que llamaba. Hoy se trabaja en forma continua. Trabajás todo el tiempo. Sos un nómade del trabajo. Hoy estás trabajando acá, estás vos físicamente acá, pero podés trabajar en cualquier lado del mundo. Nosotros hemos dado clase en cualquier lugar del mundo con Diego. O sea, esas son las características. Hoy tu casa es el mundo, tu trabajo está en el mundo. Esa forma de parámetros distribuidos. Entonces, en esto, que ya lo tenemos hoy, que ya lo estamos entendiendo, nos tenemos que dar cuenta que es el futuro en el que estamos trabajando. Por eso, digamos, estamos totalmente convencidos en esto. Ahora va a continuar mi amigo y compañero, el doctor Diego Serra. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, menudo desafío me queda continuar la charla de Marcelo. Bueno, algunos de los conceptos que a mí se me ocurrían plantear en esta charla, sobre todo en base a lo que Marcelo ya me había comentado, es el concepto de transdisciplinariedad. Es un concepto que, buscando los antecedentes, lo más antiguo que encontré fue esta frase de Besarab Nicolescu, un físico rumano, y que hablaba que era el proceso en el cual los límites de las disciplinas individuales trascienden para tratar problemas desde perspectivas múltiples con vistas a generar nuevo conocimiento, conocimiento emergente. Digo, qué definición compleja. Entonces ahí me puse a pensar. Yo de chico, mi papá tenía un Renault 4. De hecho tuvo varios. Era bastante reincidente, ¿no? Y pensaba, ¿por qué? Bueno, porque lo podíamos mantener nosotros, ¿sí? Conociendo mecánica, entendiendo algo de electricidad y un poquito de hidráulica, nosotros podríamos mantener, reparar, cambiar la mayoría de las piezas de este vehículo, ¿no? Y ahora yo pensaba en un auto moderno, como un Toyota Prius, por ejemplo. Digo, ¿cuántos conocimientos se suman a los que necesitaba para mantener el Renault 4, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer conceptos asociados a la informática, a la electrónica, ¿no? Digo, tenemos software embebido, tenemos sensores, componentes electrónicos. Y entonces la mecánica, con esa vista tradicional, se empieza a solapar con otras disciplinas, ¿no? Como la informática, como la electrónica, lo que en algún momento charlábamos con Marcelo como la mecatrónica, ¿no? Lo que hoy empezamos a entender como la mecatrónica. Hay uno de los desafíos más importantes que tenemos es definir de qué manera jerarquizar los contenidos de este futuro profesional. Porque digo, hoy un mecánico debe conocer, dominar muchos de estos conceptos y de estas disciplinas. Entonces, en ese sentido es decir, en términos formativos, desde el punto de vista de los docentes, de qué manera vamos a jerarquizar y definir esos contenidos que son necesarios, que son requeridos para poder afrontar este tipo de demandas. Otro ejemplo es la relación entre lo que se llama STEM. De nuevo vamos a volver a usar algunos términos en inglés, ¿no? Lo que se conoce como ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿no? Entonces STEM y las ciencias de la salud. Y creo que la pandemia fue un buen ejemplo, ¿no? de cómo interaccionan, ¿no? Donde hay líneas de contacto entre la ingeniería, los materiales, la ciencia, la tecnología y lo que tradicionalmente entendíamos como ciencias de la salud. Y entonces ahí empezaron a aparecer en estos puntos de intersección nuevas opciones, nuevos perfiles, ¿no? Y en donde aparece la intersección entre, por ejemplo, las ciencias de la salud y la tecnología, aparecen perfiles como la bioinformática,
creo que todos entendimos por la fuerza tal vez, para qué servía un bioinformático y qué importancia tiene, ¿no?, un bioinformático para calcular los modelos epidemiológicos, para poder predecir situaciones como la que se han dado en el marco de la pandemia, el rol de la bioingeniería, de la biotecnología, las aplicaciones de la bioestadística, y así podemos empezar a ver y analizar muchísimos puntos de hibridación, de carreras híbridas, algo que hemos charlado muchas veces con Marcelo, que van a ser nuevos perfiles, sin duda, que van a aparecer en el futuro. Y en este sentido, cuando hablamos recién en el reportaje que nos hicieron en la radio, aparecía o citaba en realidad un trabajo de un investigador americano, Mark Chui, que él habla, después de analizar más de 2.600 puestos de trabajo del equivalente del Ministerio de Trabajo en Estados Unidos, que a menos del 5% van a desaparecer esos puestos, esos perfiles. Lo que sí sabemos es que del otro 60 o 70% es muy probable que cambien muchísimo las competencias que se necesitan para afrontar esa actividad. Digo, y acá hay un ejemplo muy claro. Desde el 2020 hasta hoy nos tocó, como docentes universitarios en nuestro caso, empezar a dominar nuevas disciplinas, en realidad a todos los docentes, ¿no? Desde el nivel inicial, lo he comprobado con mis hijos, ¿no? La capacidad que han adquirido en muy poco tiempo, con un gradiente de tiempo muy reducido, las docentes, por ejemplo, de nivel inicial, ¿no? Y para poder transmitir, con lo complejo que es la educación en el nivel inicial, poder transmitir realmente los contenidos con realmente, por lo menos en mi experiencia personal, con un gran nivel de eficacia. Por tanto, creo que ese es el camino, ¿no? Tratar de entender cómo vamos a ir evolucionando en nuestro perfil laboral. Y en ese sentido, yo acá tenía un ejemplo de cómo se hibridan, ¿no? En este caso es un proyecto de investigación que a mí me toca participar, en este caso puntual no por la UNSAN, sino por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Lo estamos trabajando también junto a gente de la Politécnica de Valencia y, bueno, la Universidad de la Defensa y el Hospital Italiano, en donde estamos tratando de modelizar el funcionamiento del corazón, específicamente lo que tiene que ver con isquemias cardíacas. Ahora, si ustedes se fijan y tienen alguna experiencia en el campo de la electricidad, de la electrotecnia, van a ver que lo que estamos aquí modelizando, sobre todo a la izquierda y arriba, es un miocito, una cédula cardíaca, pero que la estamos representando desde el punto de vista de un circuito eléctrico, ¿no? Vemos un montón de reactancias, fuentes, un capacitor. En este sentido, entonces, empezamos a ver cómo empiezan a converger disciplinas. Nosotros tratamos de llegar a un software que le permita predecir a un cirujano de qué manera realizar de forma mucho más eficiente una ablación cardíaca a un paciente que ha tenido un infarto, ¿sí? Y para eso usamos fundamentos de la electrónica, usamos mucha matemática, muchas ecuaciones diferenciales, matemática avanzada, software, programadores que van haciendo el desarrollo, bueno, Marcelo sabe mucho más de esto, el desarrollo en Fortran, por ejemplo, del procesamiento de las ecuaciones, pero a su vez después tenemos que transmitirlo y traducirlo a una aplicación que tal vez dentro de un tiempo, 5, 10 años, un cirujano pueda leer en una tablet y definir en tiempo real, en función de las características del paciente que está tratando, cómo realizar una ablación cardíaca. Y en ese sentido, vuelvo a tratar de mostrar un ejemplo de cómo se hibridan las disciplinas y cómo uno se va adaptando. Yo soy ingeniero industrial y la verdad que cuando egresé trabajaba en otros temas y uno de a poquito se va moviendo y va mutando en términos de los perfiles y las competencias. Y para ir cerrando, si me permiten, voy a usar una reflexión, voy a poner una reflexión que trabajo generalmente con mis estudiantes del primer año de la carrera de ingeniería en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En UNSAN estoy un poquito más arriba en la carrera. Y siempre le digo a los chicos cuando ingresan, ¿sí? Ellos ingresan, supongamos, con 18 años, van a ingresar este año, en el 2022.
Como bien decía Marcelo, la carrera dura 5 años. Colacionás, tardás un año más en colacionar, o sea que te vas a estar recibiendo en el 2028, con 24 años, supongamos el ideal, ¿sí? Y pensemos cuándo uno llega tal vez al pico de su rendimiento laboral, de su trayectoria profesional. Bueno, 30 años después, 54 y 55 años más o menos aproximadamente. ¿De qué año vamos a estar hablando? Del año 2058, 2059. Y yo los invito a pensar cómo va a ser el mundo en el 2058, en el 2059. Espero que no estemos usando el alfabeto chino para tipificar las variantes del COVID, espero que no, espero que eso ya haya sido largamente superado. Digo el alfabeto chino porque tiene más de 20.000 ideogramas, ¿no? Pero seguramente las máquinas, los equipos, van a ser absolutamente diferentes, ¿no? Como lo eran en el año 2001 cuando me tocó ingresar a mí, o en el 96 cuando ingresé a la carrera. Por tanto, digo, tomo una frase de Marcelo Sobrevila, que fue, digamos, uno de los referentes de la ingeniería en Argentina, sobre todo de la enseñanza de la ingeniería en la Argentina, y Marcelo nos decía a todos, ¿no? Luego de hacer esta reflexión, es menester seguir capacitándose, ¿no? Y ese es el desafío. La carrera no termina cuando uno se recibe, empieza. Así que bueno, simplemente muchas gracias por escucharnos, por estar acá y siempre a disposición de cualquier consulta o inquietud. Bueno, muchísimas gracias por esta charla y bueno, abrimos la rondita de preguntas si alguien quiere compartir alguna inquietud. Por allá. Bueno, ¿alguien está pensando algo? En este caso me lo comunica, si no, cerramos acá. Yo si no hay una pregunta, quiero comentar algo. Perfecto, adelante. Hay una revitalización de ciertos trabajos, que son los trabajos de cercanía o los trabajos de contacto. O sea, la gente que va a tu casa y trabaja, ¿no es cierto? La gente que hace trabajos cercanos, la señorita que trabaja en casa con mi señora y conmigo, se llama Camila, y cada vez la apreciamos más. O sea, cada vez dependemos más de ella. La señora que cuida a mi mamá es una acompañante terapéutica, es contacto, es cercano, tiene una formación, cada vez la apreciamos más. La enfermera, cada vez lo apreciamos más. O sea, todo ese trabajo, digamos, que parecían oficios, que no eran, digamos, que eran de bajo nivel, los ha considerado así durante mucho tiempo, hoy tienen un valor increíble porque son irreemplazables. La persona que te toca, la persona que está con vos, la persona que te ayuda a limpiar, la persona que te ayuda en el cuidado de la persona mayor, la persona que te ayuda con la salud, esos trabajos hoy son trabajos sumamente revalorizados. O sea, es increíble, pero la tecnología ha atacado otros espacios. Pero ese trabajo de cercanía y de contacto es un trabajo que hoy está muy, muy valuado. Bueno, ahora que te escucho, siempre he pensado que todo esto de la tecnología hace que cada vez las generaciones sean más frías, más metidas en su mundo, ¿no? Y pensaba esto que acabas de decir del contacto y hablabas antes del home office, por decir algo, que ahora que es un boom, ¿no? Y no sé, pienso que eso de trabajar en casa, como lo mencionabas antes, para muchos es lo mejor, para otros, por ejemplo, como a mí me pasa, no siento que sea lo mejor precisamente por ese contacto que se pierde, ¿no? Entonces, es como eso también, que no... Pienso en la tecnología buenísimo, el home office buenísimo, pero pierdes todos esos contactos que también son importantes, ¿no? Y ojalá que la tecnología no nos vuelva cada vez más fríos. Eso era lo que quería decir.
¿Me permitís? Adhiero un 100% a tus comentarios. Pero yo lo que creo es que la tecnología podría, en sentido potencial, permitirnos disfrutar más de otros aspectos de la vida y de la cercanía humana. Digo, la tecnología nos permite tal vez disfrutar más de la familia, disfrutar más del tiempo, si podemos aprovecharla, ¿no? Si podemos aprovecharla, por ejemplo, en el caso del home office. Digo, ahí el desafío es lograr este equilibrio, por ejemplo, con el teletrabajo, la regulación, me parece, el teletrabajo no es un tema menor. Y tengo una visión, bueno, debe ser por mi formación, tengo una visión optimista en términos del impacto de la tecnología a futuro, pero adhiero 100%. Una de las características que cambian con los trabajos de futuro son los tiempos. Es decir, digamos, los tiempos, ¿qué significa? Que hay que reducir la jornada laboral, hay que dedicar más tiempo a vivir porque no alcanza el trabajo que hay en el mundo para todas las personas que estamos hoy en el mundo. Entonces, como tenemos que distribuir la riqueza, también tenemos que distribuir el trabajo. Y eso va a hacer que las vidas sean mejores. Buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere agregar algún comentario? Cerramos acá entonces. Muchísimas gracias por venir y a ustedes por quedarse. Fuerte aplauso. Muy amables, ¿eh?